Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy estaré presentando la segunda parte de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de la historia y los personajes no son de mi propiedad, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más relleno, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 2. Las tareas, los miedos y la determinación de Harry. Harry se despertó ahogando sus gritos y alaridos contra la almohada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El miedo lo paralizó en el acto. Aterrorizado por haber despertado a Snape, escuchó atentamente durante 20 minutos antes de relajarse. No habría gritado mucho si su maestra no lo hubiera oído, gracias a Dios. Para su sorpresa, vio que Hedwig estaba en su jaula abierta. No la esperaba hasta dentro de unos días. Sonrió radiante de felicidad, se acercó y empezó a acariciar a su primera amiga y regalo. Ella le gorjeó, con sus ojos ámbar brillando de felicidad. Él había puesto su jaula en un rincón y le había abierto la ventana, por supuesto, y así se quedaría a menos que Snape le exigiera que la cerrara. Era la primera vez que Hedwig podía volar durante el verano. Seguro que le encantaba. Fuera de la ventana, todo estaba extrañamente silencioso y negro. Mirando el reloj, vio que solo eran las 3 de la mañana. Nunca había conseguido dormir tanto tiempo, sobre todo después de haberse acostado tan temprano. Sabía que no volvería a dormirse, así que cogió un libro de la estantería, sacó pergamino y tinta, y encendió la lámpara, esperando que Snape no lo viera y entrara. Le volvería loco tener que intentar dormir de nuevo. Durante las 3 horas siguientes escribió su ensayo de encantamientos y leyó sobre él, así que sabía qué escribir. No lo copió del libro, porque sabía que eso era trampa. Se suponía que debía escribirlo con sus propias palabras, así que eso hizo. Por una vez, no estaba escrito a toda prisa ni lleno de manchas de tinta que se le escaparon de la pluma, y estaba libre de errores. Estaba realmente orgulloso de sí mismo. Solo llevaba un día de vacaciones de verano y ya tenía un ensayo terminado. Hermione sin duda también estaría bastante orgullosa de él. Se preguntó en silencio si le escribirían este verano. Eran las 6 cuando terminó. Dejó que el ensayo se secara mientras recogía en silencio los artículos de aseo que le quedaban, que no eran muchos. Iba a tener cuidado con el champú. Iba a tener que usar gotas más pequeñas. Harry se lavó, incluyendo las manchas de tinta en los dedos. No quería ninguna razón para que le dijeran que se levantara de la mesa y no le permitieran comer. Una vez hecho esto, se vistió con la camisa y los pantalones del colegio. Bajo ninguna circunstancia llevaba la ropa de Dudley, al menos, no se le notaba. Tenía que usarla durante el invierno, y lo hacía, bajo su túnica cerrada. Nadie lo veía con otra cosa que no fuera el uniforme del colegio. Siempre lo había hecho, así que nadie le hacía preguntas. Era un héroe y solo había acabado marcando tendencia, lo cual era bueno para Harry. Le ayudaba a ocultar su vergüenza. Hecho esto, bajó a desayunar. Solo le quedaban 5 minutos. Se dio cuenta de que su profesor de pociones ya estaba allí, tomando una taza de té negro o café, lo que prefiriera, pero Harry no lo notó. Le dio los buenos días en voz muy baja y se sentó. Severus solo le hizo un breve gesto de asentimiento antes de volver a leer el periódico. No le ofrecieron la oportunidad de leerlo después de que Snape terminara. No preguntó. Se sirvió el desayuno. En lugar de grandes bandejas, los elfos simplemente trajeron un plato de comida. Harry realmente intentó comerlo todo, pero no pudo comer ni la mitad de lo que tenía delante. Una salchicha, un poco de tocino, un huevo revuelto, media papa estrellada, media papa hash brown. No le gustaban la morcilla, ni el pudín de frutas, ni los tomates fritos. Agradecido, bebió el vaso de leche. De nuevo, no era frecuente que tuviera la oportunidad de tomar leche. No a menos que comiera copos de maíz en la escuela. La escuela solo te daba jugo de naranja o jugo de calabaza. Dio un salto de su piel al dejarlos cubiertos y limpiarse la cara cuando su profesor de pociones le gritó. Potter, sube y cámbiate de ropa. No te importe ensuciarla. Reprimiendo el horror, disipó el rubor de vergüenza en su rostro. Mientras miraba el plato, su mente trabajaba a toda marcha buscando una excusa. Solo se le ocurrió una. Lo siento, señor. No me sirve, susurró Harry. Mírame cuando te hablo. Exigió Severus, furioso con el niño. ¿Acaso los niños no sabían mirar a los adultos cuando hablaban? Menuda insolencia. Lo siento, señor, se disculpó Harry con los ojos muy abiertos, rezando para no haber arruinado las cosas. ¿Cómo te queda el uniforme escolar si tu atuendo mugle habitual no?
Preguntó Severus con suavidad, como si intentara pillar al adolescente en una mentira. Conseguí mi ropa muggle hace años, mis cosas del colegio en octubre, dijo Harry con sinceridad, y Severus Snape no detectó la mentira. Hacía años que no recibía ropa de los Dursley. La ropa estaba cada vez más raída, y empezaba a temer que pronto no le quedaría nada. Muy bien, espetó Severus. Tendremos que comprarte ropa nueva más tarde. Hasta entonces, encogeré unos pantalones de chándal y una camiseta. No le gustaba tener que encoger sus cosas para que le quedaran al mocoso, pero no quería que el chico pasara todo el verano bajo el calor, ensuciándose y sudando con ropa elegante. Harry quiso protestar, alegando que solo tenía el dinero justo para sacarlo de la escuela, a juzgar por su bóveda. No sabía que era precisamente la que sus padres le habían preparado para gastar durante sus años escolares. Su padre, James Potter, era, después de todo, un Potter y sangre pura. Tenía más dinero que la mayoría de los sangre pura simplemente porque James y Lily habían vivido modestamente en una casa que James ya poseía en el Valle de Godric. También había sido Auror. El dinero se había acumulado con los años. Otra cosa más en la que Albus Dumbledore le había fallado a Harry, no solo enviándolo con los Dursley, sino también quitándole su herencia. Sí, señor, dijo Harry respetuosamente, preguntándose si necesitaría un trabajo antes de séptimo año para poder pagar sus cosas escolares. La ropa era cara. Por eso no había ido a comprarla. Necesitaba el dinero que tenía para cubrir los gastos del colegio, llevando solo lo necesario y un poco más para artículos de aseo y quizás algunas golosinas durante los viajes a Hogsmeade. Su supuesto mejor amigo, por desgracia, había decidido que era porque no quería compartirlo con él. El chico pelirrojo estaba muy engañado y era muy estrecho de miras. Si no cuidaba su actitud, se encontraría sin un buen amigo. Bien. Los pondré en tu habitación. Te quedarán bien, dijo Severus secamente, levantándose y dejando su plato y taza vacíos para que los elfos domésticos se los llevaran. Mientras elegía la ropa para el mocoso, levantó la lista de cosas que quería que hiciera. Se sorprendió al encontrar al chico esperándolo en su habitación al entrar, pero simplemente le entregó los dos conjuntos de ropa que había elegido. 2 pantalones deportivos negros y una camiseta marrón y negra. El chico los tomó, sorprendentemente vacilante, como si sospechara que los había manipulado. Reprimiendo su ira refleja, le gritó al chico que bajara a la cocina cuando terminara antes de que él, como siempre, se diera la vuelta, con la túnica ondeando tras él, y se marchara. Harry, para no enfadar a Snape más de lo que ya lo había hecho, se puso la ropa negra. De no ser por los horribles calcetines y los calzoncillos agujereados que llevaba, habría estado bastante cómodo. Tenía que encontrar la manera de averiguar cómo Snape los había hechizado para que hicieran eso. Sin embargo, no iba a preguntar por ahora, no con el humor en el que estaba Snape. Vestido y con las zapatillas puestas, bajó rápidamente a la cocina, preguntándose si sería allí donde trabajaría hoy. Harry tuvo que contenerse para no decir estoy aquí, señor, y decir lo obvio. Después de todo, Snape podía verlo con claridad. Se subió las gafas por la nariz, parpadeando un par de veces, intentando quitarse el dolor de cabeza que siempre le aquejaba. No tenía la graduación correcta. Su tía se las había comprado quién sabe dónde. Le ayudaban a ver mejor que nada, así que no se había quejado, aunque no lo habría hecho. Los dolores de cabeza eran tan constantes que ya no se daba cuenta de que los tenía, a menos que se hubiera quitado las gafas durante un buen rato, como cuando estaba escribiendo su ensayo de encantamientos. Esas son las cosas que hay que hacer hoy. No te llamaré, y si no te presentas a comer, no es mi problema, dijo Severus secamente, entregándole el trozo de papel con su larga y desgarrada letra. Sí, señor, dijo Harry, preguntándose dónde iba a conseguir las semillas o el equipo para empezar a hacer el nuevo jardín de hierbas de Snape lleno de ingredientes para pociones. Encontrarás todo en el cobertizo, añadió Severus antes de irse. Harry salió al hermoso sol, aparentemente despreocupado por el trabajo que tenía que hacer. No era así. Disfrutaba trabajando en el jardín de sus tíos, aunque nada era tan emocionante como crear un jardín con semillas. Al entrar en el cobertizo, lo encontró muy ordenado y bien cuidado, como todo lo demás. Nada estaba tirado al azar como en el cobertizo de Private Drive, aunque este era unas 5 veces más grande que el pequeño de los Dursley. Encontró una cesta que podía contener todas las semillas que necesitaba sin que se cayeran, así que decidió usarla. Tomó una pala grande, también seleccionó una pequeña y un objeto pequeño con púas que le ayudaría a introducir las semillas en la tierra con mucha más facilidad. Salió del cobertizo y se dirigió al lugar donde le habían indicado que hiciera el nuevo jardín. Dicho esto, empezó a cavar.
Era un trabajo sucio y duro, pero Harry estaba acostumbrado al trabajo duro. A los 5 años cortaba el césped con una máquina enorme, más grande y fuerte que él. Cortaba trozos de hierba, los enrollaba al terminar y los dejaba a un lado, sin saber qué más hacer con ellos. Iba a medir 2,5 metros en ambos sentidos, así que sería bastante largo, y le llevó horas hacerlo. No podía quitarse la camisa por miedo a que Snape viera las cicatrices de su espalda. Las marcas del látigo y el cinturón le habían dejado tenues líneas que le cruzaban la espalda. Normalmente se la quitaba en Privet Drive, ya que el jardín estaba aislado con vallas muy altas, no demasiado altas, eso sí, ya que a Petunia le gustaba poder ver por encima de ellas. Petunia era una mujer alta y huesuda. De todos modos, a nadie le habría importado si la hubieran visto. Todos creían que iba al San Bruto para chicos con delincuentes incurables. Severus observaba a Harry trabajar desde el segundo piso de su mansión, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos, habitualmente severos y estoicos. Se suponía que esto era un castigo, no por nada que hubiera hecho, sino para demostrarle que la vida no era justa. Que él, Severus Snape, no iba a darle todo en bandeja de plata como a los demás. Severus sabía cómo sería la vida para el mocoso. Le gustara o no, ningún niño se lo merecía. Quería quitarle la cuchara de plata que había estado encajada en la boca de Potter desde que nació. El trabajo duro haría que el chico apreciara todo mejor y le inculcaría algo de orgullo, y lo único que podía hacer Severus era esperar que Harry lograra seguir burlando al señor tenebroso. Había esperado que el chico se quejara por la larga lista o por lo que tenía que hacer, pero se había mantenido pasivo, sin resistirse, y Severus comenzaba a temer que el regreso de Voldemort lo hubiera afectado más de lo que nadie imaginaba. Había esperado que Potter se pusiera malcriado hoy, después de superar el shock de vivir con su odiado profesor de pociones, o mejor aún, cuando Harry comprendiera lo que le pedían. Llevaba horas observándolo trabajar. Aún no se había detenido, aflojado, ni siquiera se había tomado un descanso. El sudor corría por la cara del chico, y Severus no encontraba satisfacción en verlo. El chico contradecía todo lo que Severus creía saber de él. Si tan solo tuviera alguna idea. Se suponía que el trabajo que el chico estaba haciendo lo mantendría ocupado todo el día, pero ya iba por la mitad. La hierba había sido amontonada y apartada. Harry nunca había tenido un día duro de trabajo en su vida, Severus estaba seguro de ello, pero aquí estaba trabajando diligentemente. No infundía tanto miedo en su estudiante como para que temiera aflojar, ¿o sí? ¿Dónde demonios estaban las rabietas y las negativas a hacerlo? ¿Dónde estaban las amenazas de contárselo a Black, o mejor aún, a Dumbledore? A Severus le molestaba muchísimo ver esto. Había sido capaz de leer a Potter como un libro abierto durante 4 años, o eso creía. Severus se marchó furioso y bajó al sótano, donde empezó a preparar una poción, no saliendo hasta la hora de comer. Comió solo, ya que Potter no apareció. No iba a perseguir al chico, como había prometido. Si quería saltarse las comidas, que así fuera. Se encogió de hombros y les dijo a los elfos domésticos que lo recogieran todo. No estaban contentos, pero obedecieron las órdenes de su amo. Al regresar a la habitación que había observado antes, notó que Potter no estaba por ningún lado. Una sensación de satisfacción invadió a Severus. Ahí estaba el mocoso Potter que conocía tan bien. Olvidó convenientemente que el chico había trabajado 3 horas sin descanso antes. Cualquier sensación de satisfacción se desvaneció rápidamente al ver al chico cargando 2 regaderas llenas hasta el borde hacia la tierra recién excavada. Potter no habría podido plantar todas esas semillas todavía, ¿verdad? No habría podido completar un día de trabajo en ¿cuánto? 6 horas. Miró al chico con el ceño fruncido, sintiéndose decididamente incómodo, como si fuera su culpa. Harry estaba exhausto, pero se negaba a detenerse. Ya había hecho más que esto antes. Su agotamiento no le había importado mucho a nadie en el pasado, y estaba más que seguro de que no era nada que pudiera molestar a su severo profesor de pociones. Estaba más seco que un hueso y ansiaba ir al baño a beber. No iba a beber el agua del pozo que había encontrado. Con todas sus fuerzas, cogió la regadera metálica, que estaba llena hasta los topes, y empezó a verter el agua sobre las semillas, sabiendo que necesitaban mucha agua para crecer. Suspiró aliviado al ver que el agua se escurría, lo que facilitaba su manejo. Por desgracia para él, aún le quedaba la mitad del huerto de pociones, como él lo había llamado, por regar. Deseaba tener otra forma de llevar el agua hasta allí. El pozo estaba bastante lejos. A pesar de sus músculos cansados y quejumbrosos, cogió las 2 regaderas vacías y regresó al pozo.
No hace falta decir que Ari se alegró mucho de verlo hecho, pero también sabía que probablemente tendría que hacerlo 2 veces al día, a menos que lloviera. Ari secretamente deseaba que lloviera. Le dolían los brazos. Se preguntó en silencio qué hora sería, pero eso era lo del verano. No había forma de saberlo. Una carretilla. Eso ayudaría. No había visto ninguna, ¿y si pedía? No, no podía, se estremeció ante el mero pensamiento, preguntándose en silencio qué pasaría si pedía algo. Nunca en su vida había pedido nada. Vernon lo golpearía hasta dejarlo morado. ¿Snape? Porque, tenía peor carácter que Vernon, si eso era posible. Cuando se trataba de él, eran iguales, y era todo lo que Harry había conocido. Ceño fruncido, burlas horribles sobre él y sus padres toda su vida, aunque Snape probablemente no apreciaría que lo compararan con una enorme morsa mugle. Se preguntó cuánta satisfacción le daría a Snape hablar con su tío sobre su padre. Ambos lo odiaban con fervor. Mientras Harry llevaba las pesadas regaderas, no pudo evitar preguntarse cómo habría sido la vida si Voldemort no hubiera nacido. Su vida habría sido muy diferente. Sabía que sus padres lo querían de todos modos. Incluso después de 4 años, todavía le sorprendía. El amor lo invadía al pensar en sus padres, en lugar del asco y la vergüenza que lo habían atravesado antes cuando creía que sus padres eran unos borrachos. No, sus padres no habían muerto borrachos como locos en un accidente de coche que casi le cuesta la vida. No, lo habían amado más que a sus propias vidas y habían muerto por él. Todavía recordaba el asombro que había sentido cuando Hagrid se lo había explicado todo. Por eso, después de todos esos años de burlas y pullas degradantes, había reaccionado de forma muy defensiva y enfadada cuando se mencionaban a sus padres. La tía Marge lo había descubierto de primera mano. Por desgracia, la repugnante y obesa mujer no podía recordarlo. Oh, había estado aterrorizado en el momento en que lo hizo. Había pensado que lo expulsarían. Preferiría morir antes que acabar de nuevo en casa de los Dursley a tiempo completo. Sabía que no le permitirían asistir al instituto. Se pasaría el tiempo trabajándolos como un esclavo hasta los 17 años, y luego lo echarían a patadas a la primera oportunidad. Sabía que su tío lo entregaría a Voldemort en persona si eso le salvaba el pellejo. Tras diluirlo todo, retrocedió satisfecho, con sus ojos verdes brillando de orgullo mientras revisaba su trabajo. Se quitó las gafas y se secó el sudor de la frente, usando también los hombros para secarse el sudor del cuello. Tenía tanta sed y calor que solo quería una bebida fría y una ducha fría. Sin embargo, no estaba seguro de si Snape querría que usara el baño cuando le apeteciera. No quería tentar a la suerte. Después de todo, se alegraba de poder usar el inodoro e incluso bañarse. En casa de los Dursley, se había lavado como podía en el lavabo, con agua fría. El inodoro solo lo podía usar cuando se lo indicaban, cuando no estaba encerrado en la habitación, y su tía, de ojos pequeños y brillantes, lo vigilaba, gritándole amenazas desesperadas de decirle a Vernon que estaba holgazaneando. Harry sabía que eso le ganaría 20 azotes con el cinturón, y eso lo impulsaba a trabajar más rápido y con más ahínco. Durante todo ese tiempo pudo sentir a su tía observándolo con maliciosa alegría y disgusto. Decidió ir al baño a aliviarse y bebió el agua fría del grifo con un suspiro de alivio. Vio la hora y se temió lo peor. Su profesor se iba a volver loco. Eran las 3. Se había saltado el almuerzo. Lo había olvidado por completo. No tenía nada que se lo recordara. Su estómago ya no rugía de hambre, estaba acostumbrado a no comer. No tenía reloj ni nada que le indicara la hora. ¿No cenaría ahora? Snape había dicho que no la cenaría si no llegaba a tiempo. ¿Eso incluía todas las comidas del día? ¿De la semana? ¿O solo la comida a la que no llegó a tiempo? A eso se refería con las nuevas reglas. No conocía las reglas de Snape y temía lo desconocido. Se quedó en el baño, con el estómago hecho un nudo, deseando saber cosas. Decidió que si hacía todo lo de la lista, podría conseguir la cena si se portaba bien. Después de todo, su tía a veces le daba sobras cuando se portaba bien de pequeño. A pesar del cansancio, se puso manos a la obra en su nueva tarea, bajando a las mazmorras y colándose. Vio que aún faltaban muchos ingredientes para pociones. Por suerte, había un reloj en la pared. Eso lo ayudaría. Tenía muchas ganas de cenar. La comida estaba tan rica que la idea de comer más de la deliciosa fruta que había comido el día anterior le hacía la boca agua. Durante las siguientes 3 horas trabajó en el laboratorio de pociones. Empezó cortando, rebanando, troceando y triturando los ingredientes. Los colocó en sus respectivos recipientes, que ya tenían hechizos de conservación. Los etiquetó con letra clara. Solo tardó 1 hora y media en hacerlo todo.
Abrió el armario de pociones y, para su consternación, vio que era asqueroso. ¿Era esto parte de su trabajo? Quizás debería hacerlo. No le haría daño. Asintiendo, decidió. Se dirigió al fregadero y vertió agua caliente en una palangana con una solución limpiadora. Encontró un buen cepillo y empezó a limpiar el armario de pociones. Primero el suelo. Por desgracia, no pudo limpiar gran parte de las paredes, ya que todas estaban cubiertas de madera con estantes. Usó un pergamino sin usar boca abajo para quitar las telarañas del techo. Una vez hecho esto, empezó a retirar los ingredientes de las pociones, todos en recipientes y frascos, con mucho cuidado. No tardó en fregar los estantes de madera. El lugar quedó impecable en poco menos de una hora. Pasó la siguiente media hora ordenando todos los ingredientes alfabéticamente. Los ingredientes de las pociones fueron a un lado, las hierbas al otro, de nuevo todos ordenados alfabéticamente. Así era como su tía siempre lo obligaba a arreglar su armario de especias, que apenas tocaba, ya que siempre era Harry quien cocinaba las comidas decentes, a pesar de sus golpes y amenazas. A Harry le habría gustado cocinar, si no hubiera sido por las malditas sartenes o los rodillos de cocina o los golpes en la cabeza. Petunia siempre usaba algo para golpearlo. Empezó con un periódico cuando tenía 2 años, y luego, al crecer, pasó a objetos más duros y dolorosos. Harry aprendió desde pequeño que Petunia probablemente era demasiado débil para tocarlo. No tenía la fuerza para golpearlo físicamente. Solo se habría hecho daño en un intento de lastimarlo, y ella también odiaba tocarlo. Cuando terminó con todo lo de la lista, la revisó para asegurarse. Solo contenía el jardín y los ingredientes de la poción. Así que subió las escaleras una vez más y se dio una ducha rápida, pero se aseguró de quedar bien limpio. Se vistió de nuevo con la ropa del colegio y dejó las cosas sucias dobladas sobre la cama. No estaba seguro de si habría una lavadora allí para lavarlas. Se preguntó si podría preguntarle a Snape, pero, como siempre, lo descartó. No le preguntaría nada a nadie. Hacía tiempo que había aprendido a no preguntar nunca, y esa sí que era una pregunta. Se preguntó en silencio mientras bajaba las escaleras si algún profesor se habría dado cuenta de que nunca levantaba la mano en clase ni hacía preguntas. Se deshizo de sus pensamientos y entró en el comedor con vacilación, preguntándose si sería bienvenido. Snape aún no había llegado, y no quería arriesgarse a sentarse, así que se quedó en la puerta como un idiota. Siéntate, Potter, dijo la voz arrastrada de su profesor de pociones a sus espaldas. Tuvo que hacer un esfuerzo físico para contener el estremecimiento al oír la voz tan cerca. Eso haría sonar las alarmas o haría sonreír a Snape, cosa que no quería. Sí, señor. Respondió Harry. El alivio en esos ojos verdes fue sorprendente, pero por desgracia el hombre no lo vio. Estaba de pie detrás del chico, y Harry se apartó rápidamente del camino de su maestro, rodeando la mesa. No le gustaba estar demasiado cerca de los adultos, al menos no cuando estaba solo. Le pasaban cosas malas cuando estaba solo con ellos. Vernon, Quirrell, Lockhart, Moody y Voldemort. Snape no había hecho nada en sí, pero claro, Harry no había vivido con él antes. ¿Lo hiciste todo?, preguntó Severus impasible, sin demostrar lo que sentía. A Harry no le gustaba la impasibilidad. Prefería a Snape, burlón y sarcástico. Al menos así sabía cómo se sentía. Este Snape podía estar a punto de perder los estribos o de buen humor. Ninguna de las dos cosas le sentaba bien. Aún así, respondió a su pregunta lo más rápido posible. Sí, profesor Snape. Muy bien. Empieza con tus deberes de verano, instruyó Severus. No le gustaba que lo confundieran, no cuando se trataba de ese mocoso. El chico no debería haber podido hacer ese jardín tan rápido. Con magia, solo le habría llevado media hora como mucho, pero hacerlo manualmente. Para ser la primera vez, esperaba que le llevara el resto del día. Había añadido los ingredientes de la poción para que Harry los hiciera después de cenar, a pesar de que no habría terminado el jardín. Ahora ambos estaban hechos y a tiempo. Su ahijado no podría haberlo hecho, ni creía que ningún estudiante de Hogwarts pudiera hacerlo tan rápido. Sabía que el chico no había usado magia, después de todo, lo había observado, algo bueno, o lo habría acusado de usarla. Sí, señor, dijo Harry automáticamente. Se le encogió el corazón. No tenía comida. Se levantó de la silla, con la intención de empezar otro ensayo, sintiendo que la decepción lo invadía. Odiaba sentirse así, odiaba sentir cualquier cosa cuando se trataba de adultos que seguían decepcionándolo. Sin embargo, Harry debería haberlo pensado mejor. Snape era un hombre de palabra, Harry lo sabía. En silencio, deseó haber venido a comer. Había estado demasiado ocupado. Tenía que hacerlo todo. La comida nunca había sido una prioridad.
En casa de los Dursley no era una necesidad, era un privilegio ganado con mucho esfuerzo. Sabía que debería estar agradecido de que le dieran algo allí. ¿A dónde crees que vas?, gruñó Severus furioso, ocultando su confusión e indignación por el hecho de que el chico se hubiera levantado sin pedir permiso. ¿Acaso esos muggles no le habían inculcado buenos modales? Sabía que sí, a juzgar por lo de ayer, o se estaba acostumbrando a él, para finalmente mostrar su antiguo yo. Severus prefería eso. Un mocoso podía manejarlo. Un Potter respetuoso y silencioso, no. Tragando saliva con fuerza, Harry respondió, preguntándose dónde se había equivocado. Hacer los deberes, señor. Una extraña mueca se dibujó en el rostro del adolescente, extrañamente porque la había mostrado delante de un adulto. Si eso hubiera sucedido bajo el techo de Vernon Dursley, Harry habría estado viendo las estrellas. Después de cenar, Potter, no permitiré que regreses a Hogwarts muerto de hambre y que te acusen de maltratarte, gruñó Severus furioso, a pesar de la incredulidad que lo envolvía. ¿De verdad el chico había pensado que debía empezar con sus deberes ahora mismo? ¿Perderse la cena? ¿Después de perderse también el almuerzo? Sin duda, el mundo había dado un giro. Cuánto miedo le tenía a Harry Potter, que hacía todo lo que le decían sin protestar. Normalmente, a Severus le habría llenado de alegría pensar que el mocoso Potter le tuviera miedo, pero ahora mismo, era una visión bastante aterradora, considerando que sabía que Potter se había enfrentado a Voldemort un total de 4 veces, 3 de las cuales recordaba, y eso había sucedido en los últimos 4 años. El único indulto que Potter había tenido fue en tercer año. Incluso entonces, alguien considerado mortífago lo perseguía. Sí, señor, dijo Harry, y Severus pudo oír el alivio en la voz del chico. No se dijo nada después de eso. Severus estaba sumido en sus pensamientos mientras cenaba casi automáticamente. No sabía qué pensar. El Harry Potter que conocía en Hogwarts era muy diferente al que veía ahora. Deseaba saber si era porque el mocoso le tenía miedo o si era por culpa del señor tenebroso. La idea de que el maldito mocoso le tuviera miedo le irritaba. Quería que el chico lo odiara, incluso lo detestara, pero tenerle miedo. Nunca había contemplado esa idea. En ese momento, la idea tenía mucho mérito. Nunca antes había visto al chico tan abatido y asustado. No podría haberlo doblegado con un poco de esfuerzo, ¿verdad? No, había estado callado y hosco desde que llegó. Después del postre, gruñó al salir de la habitación, sintiéndose muy enojado y agitado por razones que no podía comprender. Harry subió con cautela las escaleras hacia su habitación, atento a Snape. Su humor le recordaba a Vernon antes de que empezara a golpearlo sin motivo alguno. Se estremeció al recordar la última vez. Eso le había causado 3 costillas rotas, una nariz rota, que se había arreglado él mismo, dolorosamente, un ojo morado y un brazo roto. Claro que seguía obligado a hacer sus tareas, solo que le llevaban más tiempo de lo normal. En cuanto llegó a su habitación, cerró la puerta y dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que temblaba al sentarse en la silla, guardar su tarea de encantamientos, ahora seca, y empezar su ensayo de transformaciones. No paró hasta terminar la extensión requerida, añadiendo solo un poco más de lo necesario. Su cuerpo temblaba, sus ojos apenas podían permanecer abiertos. Su corazón latía demasiado rápido, incluso 1 hora y media después, para poder dormir, aunque lo hubiera deseado. Dejó secar sus deberes y le dio de comer y beber a Hedwig, dándole algunas golosinas. Hedwig estaba acostumbrada al agua del baño. Era lo que tenía que darle en casa de los Dursley. A veces conseguía comprar una botella de agua cuando hacía la compra para su tía, pero no a menudo. Por suerte, Hedwig podía, en general, cazar sola, así que la comida que compraba normalmente le duraba un año. La ventana seguía abierta, y su jaula también. Limpió el baño, asegurándose de que aún pudiera salir de su habitación. Aún no eran las 9, así que estaba a salvo. Tras sus rituales nocturnos, se metió en la cama tras apagar la luz y darle las buenas noches a Hedwig. Con el tiempo, el miedo se disipó. El gruñido infundado de su profesor lo había puesto nervioso como una bomba a punto de explotar. Incluso ahora esperaba que Snape viniera y descargara sus frustraciones con él. Era todo lo que conocía, así que no esperaba menos. Sus grandes ojos verdes miraban fijamente la puerta. El reloj hacía tic-tac constantemente, un ruido fuerte e irritante. Pasaron las horas. En poco tiempo era casi medianoche. Harry seguía tenso como un arco cuando la inconsciencia finalmente lo reclamó. El agotamiento de su cuerpo finalmente lo invadió, superando cualquier miedo que tuviera, y lo arrastró con la fatiga. Harry solo quería sentirse entumecido, como la hora después de escapar de Voldemort.
La adrenalina lo había abandonado tras regresar a Hogwarts. Incluso cuando Moody se transformó en Crouch, solo se sintió entumecido, no asustado como debería. Harry no podía evitar desear ser siempre así. Odiaba estar asustado, temeroso y con dolor constantemente. Ahora que había experimentado la felicidad, el amor y la emoción, era peor sentir dolor o tener miedo. En casa de los Dursley durante 11 años, había podido sobrellevarlo. Solo después de un año en Hogwarts, empezó a odiar el miedo o el temor. 4 años después, seguía igual. Algo había cambiado. ¿Esperanza, tal vez? No lo sabría. Harry se despertó gritando a las 5 de la mañana siguiente, con el miedo de nuevo a su alrededor. Aterrorizado por haber despertado a Snape, contuvo la respiración una vez más y se quedó inmóvil durante casi 20 minutos. Tragándose la preocupación y el miedo, se levantó e hizo lo mismo. Esta vez era su tarea de adivinación. Estaba evitando la de pociones. Sabía que debía terminarla y quitarse de en medio, pero quería hacerlo lo mejor posible. No quería que Snape tuviera una excusa para hacerle daño. No estaban en Hogwarts, y gracias a Dumbledore, estaba completamente a merced de Snape. Snape lo sabía y se saldría con la suya, hiciera lo que hiciera. Esa idea lo aterrorizaba. Así que no le daría ninguna excusa. Haría todo lo que le dijeran, incluso si lo dejaba exhausto. Estaba acostumbrado. Si Snape quería vencerlo, sería en vano, como Vernon siempre había hecho. Harry se había asegurado de hacer todo bien, salvo los peores días en los que Vernon le había pedido lo imposible con tantas tareas. Fue entonces cuando notó la ropa, la que había usado el día anterior. Ambos conjuntos estaban limpios, planchados y doblados en la silla junto a su escritorio. Harry sintió un gran alivio. Era una cosa menos de la que preocuparse. Gracias por haber escuchado hasta el final. Me disculpo por cualquier error, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima, adiós.